Bien, vamos a empezar. Hola, colegas y amigos. Soy la doctora Silvia Salas, delegada de la OFIL Delegación México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de México y por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema de hoy es cómo afecta la polifarmacia en personas mayores con multimorbilidad o como nosotros llamamos comorbilidades. Para ello contamos con la participación de dos grandes farmacéuticos y amigos. Uno es del extranjero de Chile y otra muy conocida, la maestra Areli, que van a estar aquí con nosotros. Voy a presentar primeramente a la señorita Areli, que es maestra en salud pública. Areli Cruz Trujillo, gracias, bienvenida. Ella es química, bióloga egresada de la Facultad de la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en salud pública y Administración en Salud por el Instituto de Salud Pública, un máster en farmacoeconomía hospitalaria de la Universidad de Granada, España. Tiene experiencia como farmacéutica hospitalaria desde hace más de 9 años, participando en el desarrollo de servicios farmacéuticos. Es profesora de la asignatura de farmacovigilancia, me imagino que dice del taller por la Facultad de la UNAM, desde hace más de 4 años. Tutora de la licenciatura de farmacia en el área de farmacovigilancia, desarrollo de servicios farmacéuticos a nivel hospitalario y comunitario, y actualmente en la atención farmacéutica en pacientes con HIV. Participa también en el diplomado de la terapia de infusión intravenosa y acceso vasculares de enfermería, impartiendo las clases de farmacología y farmacoterapia en la Universidad Tecnológica. Es vicepresidente de la Comisión de Farmacia Comunitaria y colaboradora de las comisiones de farmacia hospitalaria y farmacovigilancia del Colegio Nacional de Químicos de México. Areli, nuevamente, gracias, bienvenida. Gracias, Vamos a Silvia. ver. Muchas gracias. A continuación, voy a presentar al maestro Cristian Plaza, yo creo que conocidos de todos, y es un placer, Cristian, contar con tu participación. Cristian es profesor a cargo de los cursos de farmacia clínica y atención farmacéutica del internado clínica en farmacia clínica, director y profesor de los programas de diplomado en farmacia clínica y farmacoterapia, seguimiento farmacoterapéutico en atención primaria de salud y farmacia clínica, versión internacional, que ya son varias versiones, de las cuales creo Arely ahí estuvo también con él, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es director del proyecto Polaris, orientado a evaluar la implementación de servicios, seguimiento farmacoterapéutico en los centros de atención primaria de salud en Chile, asesor del Ministerio de Salud de Chile en temas relacionados con servicios farmacéuticos, es autor de varios artículos científicos en el área de farmacia clínica, seguimiento terapéutico y farmacogenética. Gracias, Cristian, bienvenido. Pues vamos a empezar con este tema tan importante. ¿Cómo afecta la polifarmacia en las personas mayores con multimorbilidades? De acuerdo a la OMS, la polifarmacia se define como el consumo de 4 fármacos simultáneamente y va a tener ahí alguna clasificación. Obviamente afecta a todas las personas que toman varios medicamentos, sobre todo a nuestros adultos mayores, que es uno de los temas que tenemos ahorita, ¿no? Arely, en tu experiencia, cómo has trabajado, ¿cómo afecta esa polifarmacia en el adulto mayor? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante. Gracias. Pues bueno, es un gusto estar aquí compartiendo escenario con el doctor Cristian. Muchísimas gracias. Pues bueno, en la parte hospitalaria en la cual yo he tenido un poco más de experiencia, sí nos ha tocado pues atender a una gran población de adultos mayores en el hospital. Yo trabajo para el Hospital G. González, que pertenece a Secretaría de Salud. Este es un hospital general que maneja diversas especialidades, desde quirúrgicas, ¿no? Especialidades de medicina interna, urgencias, etcétera, ¿no? Entonces, en lo particular, nosotros hemos observado que
al ingreso hospitalario, un alto porcentaje de pacientes pueden llegar a presentar polifarmacia, ¿no? No solamente cuando ingresan al hospital y son prescritos estos medicamentos, sino desde el medicamento o los medicamentos que los pacientes traen de casa, ¿no? Entonces, esta polifarmacia puede venir desde casa y cuando ingresan al hospital, pues todavía se complica a veces un poco más por el diagnóstico agudo por el que ingresan a estas instituciones y que justamente puede favorecer la aparición de síndromes geriátricos, ¿no? Nosotros hemos observado que hay algunos pacientes que sí pueden ser diagnosticados con estos síndromes geriátricos cuando son atendidos por el paciente geriatra, por el médico geriatra, perdón. Sin embargo, en algunos otros casos no se identifican, ¿no? Algunos síndromes que hemos observado que son muy prevalentes en la población de hospitalizados, al menos en la parte donde yo he estado, es la constipación, el delirium, ¿no? Las úlceras por presión, las caídas, ¿no? Y algunos de estos síndromes pueden estar, más bien estrechamente relacionados con el consumo de algunos fármacos y precisamente por la polifarmacia y algunas interacciones medicamentosas, algunas consideraciones propias del paciente, ¿no? Entonces, sí pueden llegar a aumentar la estancia hospitalaria, pueden llegar a aumentar, pues, la capacidad o la funcionalidad del adulto mayor, ¿no? Pero bueno, en estos adultos mayores, la OMS ha recomendado que pues podamos determinar la salud de un adulto mayor en términos de funcionalidad, ¿no? Entonces, sí hemos visto que la presencia de la polifarmacia puede afectar mucho la funcionalidad de estos pacientes. No sé si algo quisiera agregar más el doctor. Gracias. Ahorita le vamos a preguntar a Cristian también. Cristian, Marilyn ya nos habló en sí de la polifarmacia en los adultos mayores. Sí me gustaría que le especificáramos a nuestros participantes cuáles son o qué son las multimorbilidades de un adulto mayor. Vale. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta charla. Gracias, Silvia, por la invitación. Y bueno, Arely ya la conozco hace bastante tiempo, como ahí tú dijiste. Fue estudiante mía también en algunos de los cursos que hemos estado haciendo a nivel internacional, así que un gusto poder compartir con ella justamente en este conversatorio. A ver, primero hay que entender varias cosas. Hay que entender que en general nosotros vamos a tener diferentes tipos de personas mayores, ¿ya? Ojo que ya el concepto de adulto mayor ha ido desapareciendo también en el mundo. Ya no hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores. Y en particular, hay diferentes tipologías de personas mayores, ¿no? Tenemos al adulto mayor sano o persona mayor sana, que en realidad no tiene ninguna enfermedad objetivable. Y eso puede llegar a pasar. Tiene que ver un poco del envejecimiento saludable. Pero ya nos empezamos a encontrar con complicaciones cuando estas personas mayores comienzan a experimentar una u otra patología que la han ido desarrollando a lo largo de su historia, ¿no? Y que lamentablemente cuando llegan justamente a esta etapa de la vida, que son justamente estas personas mayores, lamentablemente ya hay repercusiones en ciertos órganos, ¿no? Y ahí siempre nos centramos mucho en lo que son enfermedades crónicas no transmisibles. Ya hablamos de hipertensión arterial, hablamos, por ejemplo, de diabetes mellitus, hablamos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, patologías que son características de las personas mayores. Por lo tanto, ya comenzamos a hablar de multimorbilidad cuando, por ejemplo, una persona comienza a convivir con dos patologías. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha logrado el hecho de poder estratificar la multimorbilidad de acuerdo al riesgo que tiene la persona de que al desarrollo un evento agudo que implique una hospitalización. Y así como ha ido categorizando a las personas mayores en diferentes grupos. Está el grupo 0, donde no hay una enfermedad; grupo 1, donde la persona mayor solamente tiene una patología; está el grupo 2, donde ya convive entre 2 a 4 patologías; y está el grupo 3, que la persona tiene más de 5 patologías. Por lo tanto, haciendo más o menos ese orden, ese escalamiento en esta pirámide, de acuerdo a lo que es multimorbilidad, uno tiene que tomar en consideración que el grado de complejidad del paciente va aumentando. Si nos vamos, por ejemplo, a la punta de la pirámide, cuando yo te menciono que son 5 más patologías, bueno, es muy probable que esa persona se descompense en algún momento e ingrese a un centro asistencial. Por lo tanto, es ahí cuando, desde el punto de vista de lo que es la farmacología geriátrica, uno tiene que utilizar herramientas que permitan un uso racional del fármaco en ese grupo etario en particular. Porque es sabido que a medida que aumentan los números de patología, aumenta también el número de fármacos. Entonces, ahí tenemos una gran complicación que hay que tomar en consideración para poder analizar justamente a estas personas. Y con base a lo que acabas de decir, entonces, ¿cuáles vendrían siendo las consecuencias de esa polifarmacia en este tipo de pacientes? Mira, fíjate que en realidad una de las grandes complicaciones que nosotros nos vamos a encontrar
que es producto primero propio del envejecimiento, ¿ya? No hay que echarle tanto la culpa a las patologías. Hay Ok. cosas que son propias hay cosas que son propias del envejecimiento. Y entre ellos vamos a encontrar una serie de cambios, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos, que experimentan las personas mayores. Y uno de los cambios farmacocinéticos más importantes que uno está escrito así en la literatura son en dos sistemas en particular, el metabolismo y la eliminación. Por lo tanto, ya el hecho de que la persona sea mayor, de hecho yo siempre lo digo en mis clases y la debe acordarse porque ahí uno se empieza a estresar un poco, ese cambio que ocurre a nivel de la función renal no ocurre a los 60 años como la mayor digamos, porcentaje de la Ujú. población cree, ocurre a los 40 años. A los 40 años comienza justamente el declive justamente en esta función renal, que va del orden de un mililitro minuto por año. Por lo tanto, es esperable que una persona de 60 años ya su tasa de filtración glomerular no sea 100 mililitros minuto, sino que sea 80 mililitros minuto, siendo normal para una persona de esa edad. Sin embargo, eso puede llegar a afectar al hecho de, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos algún fármaco para esta multimorbilidad. Si nosotros no tomamos en consideración ahora este cambio farmacocinético, ¿ya? Y asociado ahora el contexto de la multimorbilidad, fíjate que si yo tengo a esta persona ahora mayor, que además es diabética, además es hipertensa, es muy esperable que incluso su riñón esté funcionando por debajo de lo que yo acabo de mencionar. ¿Ya? Porque son dos patologías que lamentablemente no controlamos bien, y nos vamos a encontrar con que esa tasa de filtración glomerular va a disminuir aún más. Por lo tanto, es esperable ahora dentro del contexto de multimorbilidad, Ujú. asociado al proceso de envejecimiento, que cuando utilizamos un fármaco o tiene múltiples fármacos, que está el concepto de polifarmacia, tengamos alguna complicación mayor. Por eso es que nosotros tenemos que analizar correctamente, uno, la posología y dosificación de esos fármacos. Siempre, fíjate lo interesante, y a mí me llama mucho la atención, siempre a la polifarmacia le damos una connotación negativa. Pero Sí. ojo, que muy probablemente si yo tengo una persona mayor y esa persona no está controlada, yo voy a tener que incurrir en una polifarmacia. Pero lo que tengo que hacer es que esa polifarmacia sea adecuada. Y para que sea adecuada, tengo que tomar en consideración tanto los cambios farmacocinéticos que presentó esta persona mayor, los farmacodinámicos y la multimorbilidad que está justamente afectando a esta persona. Porque cada patología, ¿ya? Y ahí está yo creo que el gran error que se comete desde el punto de vista de la práctica clínica. Cada patología muchas veces se ve por separado. Yo le digo siempre cuando Ujú. estoy en mis clases que es el peor error que uno puede cometer. Yo no puedo aislar a la hipertensión arterial, por ejemplo, de De sus la efectos a diabetes. nivel no, de su nivel miocárdico. Porque Ujú. si esa hipertensión ha sido larga data, muy probablemente la persona haya desarrollado alguna insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca me va a llevar a una redistribución de flujo a nivel del cuerpo diferente, que me va a llevar a que llegue menor sangre al riñón. Y cuando el riñón, los glomérulos no tienen en este caso sangre, bueno, van a comenzar a morir. Pues no, es todo lo que hay que analizar. Es lo complejo que tiene el hecho de pensar no solamente en una enfermedad, sino que pensar en el conjunto de comorbilidades, como lo mencionaste tú, que conviven dentro de la persona y que pueden afectar tanto en la respuesta al tratamiento farmacoterapéutico, como a lo mejor a la aparición de ciertos tipos de reacciones adversas en este grupo etario. No, pues así no, wow. Anneli, lo acaba de decir, ¿no? Dentro de la polifarmacia, sí es cierto, todo el mundo la negativizamos y hacemos un escándalo, ay, tiene muchos fármacos. Pero una de las consecuencias, y lo mencionaste en la pregunta anterior, pues que eran las reacciones adversas, las interacciones medicamentosas, pero también vimos el incumplimiento, ¿no? Que va a afectar. Ahí, ¿cómo lo han manejado ustedes? Porque si en realidad ocupas esos medicamentos, el paciente de alguna manera, sobre todo los geriatras, cuando se ven llenos de tantos medicamentos, a veces ya no los quieren tomar. Digo, nos pasa cuando tenemos ya un familiar de adulto mayor, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Bien, tengo inestabilidad en la red. Bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, sí hemos observado, como bien lo mencionaba el doctor Cristian, esta población es bastante compleja por todos los procesos y cambios que está sufriendo naturales del envejecimiento. Sin embargo, también presentan una característica que es la inespecificidad de la sintomatología, ¿no? A veces es difícil que se puedan diagnosticar ciertos padecimientos y sobre todo pues de efectos adversos, pues aún así son mucho menos identificados, ¿no? Entonces,
esta presentación clínica inespecífica, cuando los pacientes no reciben un tratamiento rápido para algún padecimiento, pues también comienzan un deterioro muy rápido, ¿no? Entonces también es muy importante que, como bien menciona, no satanicemos a la polifarmacia, ¿no? Si no damos también medicamentos, pues esas enfermedades comienzan a evolucionar. Si tenemos una diabetes maltratada, pues obviamente vamos a tener una falla renal a lo mejor en poco tiempo o un poco más adelantada que en un paciente que tiene tratamiento, ¿no? Entonces, estos pues justamente tratamientos que son necesarios, pues habrá que adaptarlos de acuerdo a las condiciones también sociales del paciente, ¿no? Hay muchas veces que dejamos de lado esto. En el caso de nuestra parte, en nuestro programa de geriatría en el hospital, es una valoración geriátrica integral que se hace, ¿no? En la cual justamente pues se valoran los factores sociales, psicológicos, emocionales, ¿no? Obviamente pues biológicos y físicos de los pacientes. Y lo que hemos buscado nosotros en la parte de esta atención geriátrica que se brinda es que sea una atención multidisciplinaria, ¿no? No solamente participa el geriatra o el médico tratante, como lo mencionaba a lo mejor en el servicio de medicina interna, sino también colaboran nutriólogos, psicólogos, farmacéuticos, que brindamos educación al paciente sobre la importancia de tomar estos tratamientos, ¿no? En el caso también a mí me ha tocado en algunos casos armar mapas horarios, ¿no? En el cual nosotros pues adaptamos y especificamos en qué horarios podrían ser recomendadas la toma de algunos medicamentos. Obviamente pues tenemos el apoyo de los geriatras, que pues en el caso de mi hospital solo es uno, yo hablo en plural, pero solo es uno, para un gran número de pacientes. Tenemos alrededor de 7,000 ingresos al año de adultos mayores, de los cuales pues a lo mejor 3,000 pasan a hospitalización, 7,000 llegan a urgencias y 3,000 son hospitalizados en el último año, ¿no? Entonces, pues estos médicos tienen la visión de poder de prescribir muchos medicamentos y eso es una gran ventaja, pero cuando son atendidos en otros servicios es más difícil, ¿no? Por ejemplo, en otros servicios quirúrgicos donde el geriatra a lo mejor pues no puede darse abasto para poder revisar a todos estos pacientes, pues ahí es donde entramos los demás profesionales de la salud, en el caso de nosotros los farmacéuticos, y poder educar al paciente sobre la toma adecuada y la importancia de la toma del medicamento. Y como te decía, los horarios recomendados, etcétera, para evitar la aparición de efectos adversos, que el tratamiento sea lo más adecuado posible en la toma, ¿no? En la toma y en el horario, para no afectar pues también el estado funcional del paciente. Gracias. Cristian, volviendo a lo del tema que le preguntaba también a Arely, pero no en tanto el cumplimiento, sino la polifarmacia adecuada. Me llamó mucho la atención y yo creo que es bueno que nos quede claro porque ayer precisamente una paciente que te quedan y te hablan seguido por cuando tienen duda y que te da gusto, ¿no? Realmente ella es diabética y está tomando 2 hipoglucimentes y de repente me dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué haces este medicamento? Y era otro hipoglucimiante. Entonces yo lo primero que le dije, bueno, ¿estás descompensada? ¿Tienes análisis? Me dijo, no, me la dio mi médico, lo que llamamos nosotros aquí la atención primaria, y me dijo que me la tomara. Le digo, bueno, pero tus clínicos, ¿cómo te sientes? Todo lo que capaz van a hablar. Dice, no, pues mis clínicos los tengo hasta octubre. Entonces, se quedó así, luego, ahí que vamos, a lo que voy es que nos hagas el énfasis del riesgo, porque pues no hay un parámetro. Sí, mira, a ver, eso es típico de cuando las personas se atienden en el sistema público de salud, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la atención primaria. Yo creo que es algo que pasa no solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí hay que entender dos cosas. Cuando uno tiene un paciente y ese paciente es mayor, ¿ya? Existe un riesgo mayor, ¿no? Existe un riesgo mucho mayor de experimentar reacciones adversas. Por lo tanto, el seguimiento de esa persona tiene que ser un poco más estrecho. Ya uno no esperaría verlo cada 12 meses o cada 6 meses. Todo va a depender muchísimo, y va a depender muchísimo, del grado de compensación que tenga esta persona, ¿ya? Y ahí juega un rol importante este trabajo interdisciplinario. Fíjate que nosotros hemos trabajado bastante eso en Chile, y por eso tú mencionaste hace un rato el proyecto Polaris de seguimiento farmacoterapéutico, que ya lo llevamos casi 6 años justamente instaurando. Hemos desarrollado algunos servicios farmacéuticos, donde ante la mirada y la necesidad que encontrábamos en este tipo de pacientes, porque el proyecto Polaris se desarrolló casi exclusivamente en personas mayores, ¿eh? O sea, ese es nuestro foco, la persona mayor, porque sabemos que es la persona que necesita de mayor cuidado.
ante estas complicaciones que tú me acabas de mencionar. Y claro, a ellos, nosotros en la actualidad en Chile, en atención primaria, ¿ya? El farmacéutico toma un rol importantísimo que está centrado en el desarrollo de servicios farmacéuticos, basado, ojo, en ese modelo de multimorbilidad que yo te mencionaba hace un rato. No sé si tú recuerdas que te contaba que hay una pirámide, donde está el grupo Ujú. 0, grupo 1, 2 y 3. Por lo tanto, a las personas que están en el grupo 3, que tienen 5 patologías y tienen más de 9 medicamentos, esos pacientes o usuarios, en este caso, porque son ambulatorios, ingresan directamente a una atención con el farmacéutico a hacerle seguimiento. ¿Ya? Y hay un farmacéutico que se especializa en esta área y esa persona, este farmacéutico lo que hace es primero realizar, por ejemplo, la revisión de la medicación, ya con entrevista de la persona. Ahí determina qué es lo que le está ocurriendo y ahí determina posteriormente cuándo hace el seguimiento. Si lo va a hacer porque está muy descompensado en 14 días más, o si el paciente está compensado, lo va a hacer en 6 meses más. Por lo tanto, forma parte de un equipo interdisciplinario con el resto, en este caso, de miembros del staff de lo que es Ujú. atención primaria, médico de salud familiar, kinesiólogo, nutricionista, ¿ya? Que forman parte del equipo. Y de hecho, la nueva estrategia que tiene el Ministerio de Salud en Chile es el trabajo en duplas. Imagínate lo que significa eso, ha sido un desafío enorme, porque muchas veces le toca a un médico con un farmacéutico analizar a una persona ahí en el momento y tomar determinaciones. Y es ahí cuando el farmacéutico empieza a educar no solamente al paciente, sino que también a educar al personal clínico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran problemática, ¿no? Que ocurre mucho dentro del contexto de la medicina familiar, que bueno, es un médico familiar, que Ujú. muchas veces no tiene conceptos relacionados con lo que es geriatría. Por tanto, este farmacéutico que se ha formado en esto ya les entrega mucha información y hacen un feedback entre ambos que lo que logran es justamente que esta persona, uno, esté compensada y que por otra parte no experimente justamente esta reacción adversa al medicamento. Creo que ha sido una estrategia bastante interesante, innovadora, que, insisto, no es una innovación chilena. Esto lo han hecho los escoceses toda la vida. O sea, la Ujú. atención primaria de Escocia, yo me saco siempre, como digo, el sombrero, porque en Ujú. realidad ellos han desarrollado modelos muy interesantes y que en verdad van en pos a eso. Uno, el médico se siente en la compañía del farmacéutico no estar prescribiendo medicamentos que a lo mejor van a ser innecesarios a una persona. Yo siempre lo digo acá porque la clásica triada que yo siempre veo a una persona mayor y cuando la veo me da escalofrío. Digo, el clásica combinación sulfato ferroso, Ujú. ácido fólico Sí. y vitamina B12. A todas las personas mayores se la dan. Y la gran pregunta, ¿para qué? Y la respuesta que muchas veces no da el médico es porque tiene anemia. O sea, ahí viene la respuesta posterior. Bueno, pero que es imposible que una persona tenga todos los tipos de anemia. Ujú. Es imposible. Ya, porque por ejemplo el sulfato ferroso lo usamos para anemias Ujú. microcíticas. Y por otra parte el ácido fólico y la vitamina B12 lo usamos para las macrocíticas o megaloblásticas. Y es Ujú. imposible que sea microcítica y a la vez macrocítica a la vez o hipercrónica. Por tanto, ahí nos damos cuenta que muchas veces el médico prescribe simplemente por prescribir. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque trata de abarcar todo. Pero muchas veces estamos dando medicamentos que son innecesarios a la persona, que aumentan la polifarmacia y que, ojo, me pueden generar otras complicaciones asociadas. En una persona mayor, la tasa de aparición de efectos adversos es mucho mayor que en una persona joven. Y la gravedad del Exacto. efecto adverso es mucho mayor. O sea, como decía Ariel hace un rato, uno de los síntomas genéticos más frecuentes que encontramos es el delirium. Pero el Sí. delirium muchas veces es consecuencia del tratamiento farmacoterapéutico que está recibiendo esta persona. ¿Ya? Ujú. O sea, el clásico productor de delirium, por ejemplo, son los diuréticos, la furosemida, porque deshidratan al paciente, baja el nivel de sodio y la hiponatremia se asocia justamente al delirio. Ujú. Y son fármacos que uno diría, bueno, no debiesen colocar ese efecto, pero en una persona mayor sí lo va a producir. Por lo tanto, yo creo que ahí está la importancia. Lo que dice Arely con respecto a ese trabajo interdisciplinario, yo creo que juega un rol fundamental para tratar de evitar, ya como estrategia funciona bastante bien, ya esa cooperación médico-farmacéutico y de todos los profesionales. Yo creo que acá cada uno en la geriatría, y así yo aprendí yo cuando partí justamente en geriatría, cada profesional tiene algo que decir en esto. ¿Ya? Y en base a eso se toman resoluciones. Siempre se ha dicho que la geriatría en particular es la única especialidad donde todas las opiniones de los profesionales se toman en consideración. Y creo que esa es una de las grandes ventajas. Y por eso da un poco de pena, ¿no? Lo que decía Arely recién. Un geriatra para 7.000 personas. Y ojo que hay un gran desafío. El 2010 la OMS sacó un gran documento Sí. donde insta a todos los gobiernos a aumentar la educación sobre todo el punto de vista de la geriatría. Porque el 2050
por lo menos para Chile, Todos. no sé los datos para México, pero en Chile el 22% de la población va a ser persona mayor. Yo probablemente en 2050 ya sea una persona mayor. Entonces, si claramente no generamos esas políticas públicas para que nos adaptemos a la sociedad que nos vamos a encontrar, ojo, faltan simplemente 27 años para eso, ¿eh? El tiempo pasa extremadamente rápido, no es tan lento como uno cree. Ya, si no olvidemos que la pandemia fue hace un rato, ¿eh? Fue hace 2 o 3 años, pero ya para Ya nosotros está como pasó. bien atrás, ya Sí, pasó. sí. Entonces el tiempo pasa muy rápido. Por lo tanto, si los ministerios de sanidad, los ministerios de salud no toman medidas respecto a eso, ojo que nos puede llegar una gran complicación de aquí a 27 años más. Ya la población mundial tiene una tendencia al envejecimiento y tenemos que adaptarnos a eso. Cada vez necesitamos más farmacéuticos especialistas en geriatría, necesitamos más médicos geriatras, más enfermeras especialistas en geriatría, más kinesiólogos o fisioterapeutas específicos en lo que es geriatría. Ya no pueden ser genéricos, tenemos que tender a esa especialización, o si no, no vamos a tener la capacidad a futuro de poder ayudar realmente o ayudar a nosotros, ¿eh? Insisto, yo me incluyo ahí, muchos de nosotros vamos a ser personas mayores en esos 27 años y yo me entraría un poco a asustar porque no sabría qué va a pasar con nosotros. Pero creo que es un bonito desafío. ¿Quién nos va a atender? Oye, Cristian, entonces hay algo que acabas de mencionar y a lo mejor también nosotros nos vamos a ir quitando el sombrero con Chile, la especialidad de un farmacéutico en geriatría. Y ahorita Sí. me va a desmentir Arely si lo tenemos nosotros aquí. Eh, ¿Cómo llegaron a eso? O sea, obvio por la necesidad y cómo ahorita que dices que están también en la atención primaria con con un médico familiar, ¿cómo hicieron esa dupla para que el médico, híjole, pudiera aceptarlos y tenerlos ahí y que en ese momento, me llamó mucho la atención, o sea, porque muchas veces es de que lo atiende el médico familiar y sale y lo atiende el Claro. farmacéutico posterior, pero hacerlo en ese momento ha de ser interesante. Es interesante, pero un desafío. Yo siempre digo, ahí los farmacéuticos chilenos me odian un poco, porque yo soy una de las personas que propuse el modelo. Lo que pasa es que en Chile, lo que pasa es que en Chile, a partir del 2019, lamentablemente la pandemia retrasó todo, se propuso un nuevo programa de atención a personas mayores, que es un modelo que en Chile tiene la sigla ESICEP, ya que es un modelo en el que está centrado en la persona, no en la enfermedad, ya en un contexto multimorbilidad, que viene un poco de la mano del modelo escocés de atención de personas en la atención primaria. Ya, insisto, no ha sido nada innovador, lo único que hizo Chile fue observar el modelo escocés que había funcionado y dijo ya, Vamos llevémoslo a adaptar. justamente, porque en realidad nosotros teníamos un modelo de salud familiar, pero que no funcionaba, porque ocurría lo que tú acabas de mencionar. Estaba el médico familiar, atendía a su paciente, o su usuario en este caso, y después había un equipo, y de hecho, habían equipos. Fíjate que estaba el programa de salud cardiovascular, donde se encargaban simplemente del control de las patologías cardiovasculares. Por otra parte estaba el programa Salud Mental, que se hacía cargo de todas las patologías neuropsiquiátricas. Ya estaba el programa de respiratorio, que tenía que ver con todas las enfermedades broncopulmonares. Y claramente cada uno de ellos no conversaba entre sí. Por lo tanto, el modelo fracasaba. Fracasaba porque aún así el 40-50% de los pacientes hipertensos no se compensaban, ya caían a hospitalización, caían en urgencia, a una unidad de baja, mediana o alta complejidad, de acuerdo a lo que tenía. Entonces, algo estaba fallando en el sistema. Y por eso se propuso este nuevo modelo, que se denomina modelo ESICEP para Chile, que insisto, creo que tiene el mismo nombre, de hecho, en Escocia, donde se empezó primero a notar la importancia que tenía el farmacéutico. ¿Por qué? Porque justamente en paralelo a la instauración de este modelo, estábamos nosotros desarrollando el método Polaris de seguimiento farmacoterapéutico para pacientes mayores. O sea, lo que nosotros queríamos mostrar simplemente era el real aporte que tenía el farmacéutico en apoyar a controlar estas patologías crónicas. Y dado que el modelo fue creado justamente por nosotros, nosotros le imprimimos el hecho de que el farmacéutico tiene que tener una mirada integral. No puede basarse simplemente en el control de la enfermedad. Y viene un poco de la experiencia que he tenido yo a lo largo de mi vida con respecto a la geriatría. Y como esto era un paciente geriátrico, bueno, caía justamente acá para que pudiese ser aplicado. Por lo tanto, lo que hicimos fue formar a un grupo de farmacéuticos en esta área, poner el modelo a prueba, compararlo, hicimos el estudio, para el que lo quiera conocer, ustedes se meten a clinicaltrials.gov, y en clinicaltrials.gov ponen Polaris, pueden colocar ahí Polaris, y colocan mi apellido, Plaza Plaza, y les va a aparecer todo porque está publicado, todo el estudio en particular, Oye, la metodología del estudio.
Te voy a interrumpir ahorita antes de ¿Sí? que sigan. Que si lo quieren conocer, que también vengan a las jornadas aquí en Tijuana, porque aquí les vas a decir en viva voz y pueden, Exactamente. y pueden. Así es que ya no les ya no les va a hablar más de Polaris. Tienen que venir para acá. Ay, Sí, sorry por la ahí interrupción. no, ahí se los puedo mostrar. De hecho, bueno, yo creo que una de las presentaciones que tengo ahí Sí. es mostrándole los resultados finales, que Ujú, fue bastante exitoso. Fíjate que esto, nosotros lo partimos como algo casi gremial, de hecho, de poder mostrarle la orden farmacéutico, pero si al año 2019 nosotros teníamos solamente, voy a darte un número no exacto, ¿ya? Pero el ujú, 2019 yo creo que dentro de las farmacias de atención primaria, solamente el 15% de las farmacias tenía un farmacéutico, el resto no la tenía. ujú. Para el año 2023, el 94% de las farmacias está ocupado con un farmacéutico. Y hemos logrado algo muy importante que antes jamás lo pensamos, que era el hecho de que donde antes no había un farmacéutico, ahora hay 4 farmacéuticos, donde uno se encarga de la parte gestión, ¿no? Porque eso es muy importante hacer, pero hay 3 farmacéuticos que, de hecho, el Ministerio de Salud lo ha reconocido digamos, con el nombre de farmacéutico clínico ambulatorio, que ellos simplemente se dedican las 40 horas de trabajo, 44 horas de trabajo que hay en Chile a la semana viendo pacientes. Ellos lo único que hacen desde las 8:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde, cada 20 o 30 minutos, dependiendo del tipo de servicio farmacéutico que ellos desarrollan, ellos ven pacientes. Lo pueden ver solo en su box de atención o en esta Ujú. dupla con el médico. Que, insisto, la gracia que tiene este modelo es que es un modelo que tiene la ventaja que nos facilita el hecho de esa participación en duplas. Y fíjate que cuesta, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el farmacéutico muchas veces no se encuentra con las competencias. Uno puede creer Ahí que el está. farmacéutico Ujú, sabe, pero cuando está frente a un usuario la cosa cambia, porque las problemáticas son ahí y hay que resolver ahora. Pero ujú. fíjate que nos ha funcionado bastante bien. Qué bueno. Quizás tímidamente, ojo, tímidamente al principio, porque no todas las personas tienen las mismas competencias. Sí, lo que hizo el Ministerio de Salud fue justamente casi obligatorio para que estos farmacéuticos pudiesen desarrollar estos servicios farmacéuticos, les solicitó que ellos tenían que tomar al menos un diplomado o un máster en el área y Mm, posteriormente demostrar sus competencias mediante la realización de un examen. O sea, no es que cualquier farmacéutico en particular lo pueda hacer. sí, Y de universitaria. hecho, Ujú, a futuro está destinado que solamente sean las personas que tienen la especialidad de farmacia clínica. En Chile hace aproximadamente unos 5 años se reconoció, de hecho, la especialidad de farmacia clínica, se dicta por la universidad y ahora, claro, cuando uno quiere ingresar a este trabajo, tiene que tener esta especialidad. De lo contrario, cualquier farmacéutico no lo puede hacer. ¿Ya? Y eso está validado, le da una validación por cierta cantidad de tiempo y después tiene que revalidar justamente esta especialidad farmacéutica. Por lo tanto, cada vez, insisto, hemos ido creciendo más. Pero aún así nos falta muchísimo, porque claro, este tipo de modelos para que funcione implica una inversión grande por parte del Ministerio de Salud, no solamente en farmacéuticos, sino también médicos. Porque imagínate que si ahora yo trabajo con un médico, voy a dejar de atender a varios otros pacientes más. sí. Entonces, la mirada que tiene ahora el Ministerio de Salud es justamente, ojalá, de acá en el corto plazo, aumentar tanto la dotación de farmacéuticos, de médicos, de enfermeras y de todos los profesionales, porque es la única forma de que el sistema se mantenga. ¿Ya? Por eso digo que estamos en una fase de pilotaje. Vamos a ver cómo sale todo esto, porque todos sabemos que las pandemias generaron mucho desajuste justamente el tema de lo que es dinero para salud. Pero estamos esperanzados, creemos que hemos hecho un bonito trabajo, ha funcionado y como digo, cada vez son más los farmacéuticos que están trabajando en esto y bueno, me ha tocado liderar un poquito el trabajo con ellos junto al Ministerio de Salud. Y bueno, también nos pasa algo que nos pasa a todo el mundo, cambios de gobierno. Ahora tenemos un gobierno completamente diferente al anterior y estamos Sí, qué bueno justamente que sí. en fase política. ¿Sí? Pasa que a Ujú, nosotros no nos enseñaron esas cosas. Nosotros, ya yo sé. que soy académico, nos enseñaron Sí. ya, tienes que hablar de mecanismos de acción, de todas estas cosas, pero cuando tienes que plantearte hablar con la gente del Ministerio de Hacienda para sacar dinero para que se redestine a esto, Hacienda lo que le importa es justamente lo que estudió Areli, es farmacoeconomía. O sea, Ujú, evaluación de tecnología sanitaria, demostrarle que la intervención farmacéutica es costo efectiva. Y nosotros ya lo demostramos para Chile. De hecho, por eso tú mencionabas, hay una serie de publicaciones que nosotros sacamos desde el 2020 al 2023, que esta fue la última que salió en marzo de este año, en el British Medical Journal, ujú, donde le demostramos también al Estado el hecho de que se invierte en farmacéuticos para justamente realizar este tipo de intervenciones. O sea, es un ahorro, pero importantísimo para el Estado en concepto, no necesariamente de medicamento, ahí está el error, la de gente todo. cree que es para Ujú, medicamento,
sino que nosotros lo que le ahorramos en realidad son los costos indirectos. Esa persona no va a una urgencia, esa persona no se interna en una unidad de baja complejidad, un medio quirúrgico, en una UTI o en una UCI, un paciente crítico. Entonces ahí realmente está el ahorro justamente para el Estado. Entonces yo creo que ese tipo de modelo ayuda, y ayuda sobre todo ¿en quién? En las personas mayores. ¿Y por qué? Porque tienen polifarmacia. Y es en ellos donde nosotros encontramos que hay muchos errores de tanto punto de vista de prescripción y de todas las cosas justamente que se le hace a esa persona en particular. Definitivamente es un gran trabajo y te iba a preguntar que cómo formabas al farmacéutico geriatra, pero ya me dijiste que por diplomados y que Sí. posteriormente va a ser a una especialidad. Eso quiere decir que vas a tener diplomado para buen rato, vas a tener que formar un buen de recurso humano farmacéutico. Arely, pues ya viste todo lo que está hablando de un farmacéutico geriátrico que desafortunadamente no es queja, ¿no? Hay farmacéuticos, pero no tenemos la especialidad y por eso mismo tú tomaste el diplomado. ¿Lo estás aplicando? ¿Cómo te ha servido para también que la gente que está participando, pues obviamente vea que puede aplicarlo? Cristian, ellos tomaron un modelo, tú te quisiste aumentar tus competencias también para poderlas implantar en tu hospital. ¿Cómo te ha ayudado eso? La verdad es que tuve poca oportunidad de poder aplicar ya después de la toma del diplomado, pero sí he tenido el honor de poder transmitir algunos de estos conocimientos a los farmacéuticos que están en formación, ¿no? Realmente ahorita los farmacéuticos pues no tenemos todas las habilidades ni todos los conocimientos. Creo que el doctor Cristian va a tener que formar a toda Latinoamérica en cuanto a farmacéuticos en esta área, no solamente a Chile, porque pues realmente tampoco contamos con una especialidad ni con profesores en estas áreas, ¿no? O sea, nosotros no podríamos decir en mi caso que con un diplomado yo ya pudiera ejercer como farmacéutica de geriatría. Creo que nos hace falta formarnos todavía bastante, al igual que como en medicina, ¿no? Las especialidades pues implican tiempo, implican mucho estudio y implican una práctica también, ¿no? Y como él lo mencionó, las evaluaciones, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy gratificante el haber sido alumna del doctor Cristian porque es otra visión, el tener un impacto directo en la atención de un paciente y la responsabilidad que implica, ¿no? Y que realmente las intervenciones que podamos hacer sean importantes en la salud del paciente, ¿no? Que no sean nada más intervenciones de un efecto adverso o algo que tenemos aquí en México, que es mucho la farmacovigilancia, sino que realmente sean intervenciones que puedan mejorar la calidad de vida de un paciente, la atención de un paciente, ¿no? De hecho, estamos en ese tema de poder continuar el programa o más bien la integración de farmacia en el programa de atención geriátrica en el hospital. Sin embargo, es muy complejo porque al igual que lo menciona, pues somos un farmacéutico para esta área, ¿no? Entonces, al igual que solo hay un geriatra, solo hay un farmacéutico dedicado a esta parte de la clínica de geriatría. Entonces es muy complejo, sin embargo, pues tengo mucho ánimo en que más farmacéuticos puedan conocer estas necesidades, que existen opciones como las del doctor Cristian, que se vayan a formar, aunque sea fuera de nuestro país, y pues que existen opciones fuera, no solamente las que tenemos aquí en México y que son no todo tampoco es farmacovigilancia, entonces podamos ir más allá de nuestra visión y que realmente tengamos un impacto. Yo creo que hasta que nosotros logremos demostrar, así como los farmacéuticos lo hicieron, con números, con publicaciones y con datos que realmente nos demuestren el impacto de nuestra intervención, entonces es cuando nosotros podremos pues migrar a lo que están viviendo ya en Chile, ¿no? Que es una realidad en la atención primaria. Creo que ahorita nuestro sistema de salud y nuestro país en especial está pasando por situaciones complejas en las cuales se está hablando ya de la fusión de varias instituciones y esto nos pone en riesgo a nosotros como farmacéuticos. Por ahí lo comentaban en una convención del colegio ayer, ¿no? Que pues ahorita tenemos que empezar nosotros a demostrar por qué somos importantes para el sistema de salud, ¿no? Y pues esta área de geriatría es una muy importante por la transición demográfica que, como ya lo comentamos, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Cada vez la necesidad de atención en estos pacientes en todos los niveles, no solo en la parte hospitalaria, pues va creciendo
y pues vamos a trabajar en eso, ¿no? Yo invito a mis colegas farmacéuticos a que tomen como yo fuente de inspiración al doctor Cristian y a muchos farmacéuticos que han desarrollado este tipo de servicios y programas en sus países y que han logrado tener una participación importante en la atención de estos adultos mayores. Gracias. Gracias, Arely. Yo tengo más preguntas, pero vamos a ir contestando. De hecho, Cristian les acaba de poner ahí un link para que puedan ver sus trabajos. Y Cristian, han estado preguntando dónde toman el diplomado, cómo hacerlo, si quieres darles información. Claro, mira, de hecho, el primer link que les puse fue el curso que tomó Arely conmigo. Creo que fue el año pasado, Arely, ¿no? Yo no Sí, recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años atrás. Que es un curso que ya casi no se nos está cerrando. Tenemos la suerte de que se nos llena muy, muy rápidamente. Arely se dio cuenta en ese curso que no solamente habían farmacéuticos, sino que además habían médicos, ¿no? Y los médicos preguntan mucho, porque los médicos también tienen que aprender mucho de lo que es justamente geriatría, sobre todo los que no tienen la especialidad y quieren aplicarlo en su usuario. Yo siempre les digo, tómenlo, pero hay un inconveniente que es enorme, y Arely lo sabe, y tú, Silvia, también lo sabes, porque también lo has querido hacer, que Chile es un país extremadamente caro. Lamentablemente, nuestro país es muy caro, ¿ya? Entonces yo siempre lo invito, y yo siempre he dicho a Silvia, hagamos algo en México. Sí. De hecho, yo he hecho algunas cosas en Perú, y se puede hacer algo en sus respectivos países, y eso no hay problema. Yo creo que hoy día la tecnología permite justamente acceso a cosas que anteriormente no teníamos. De hecho, el mismo hecho de estar hoy día conversando este tema se da porque la pandemia nos obligó a usar Zoom. ¿Para qué estamos con cosas? Si antes no usábamos justamente estas videoconferencias, y de hecho cuando uno quería hacer una videoconferencia era extremadamente costoso. Sí. En la actualidad ya sabemos que no es así. Yo creo que sí, uno puede tomar, yo siempre les digo, yo los invito a que vengan a Chile, los invito a que tomen este tipo de curso. Este curso yo les estoy mostrando ahí, un curso online, por eso Arely lo pudo tomar en su momento. Pero claro, yo siempre les digo, lamentablemente Chile es un país muy caro. Y Arely lo sabe, porque es muy costoso. Ya, por eso siempre los invito. Esto se puede hacer fuera, obvio. Parte simplemente de la iniciativa que puedan tener ustedes, de poder tener las ganas, como decía Arely, de aprender. Yo creo que eso es. De hecho, la última vez que estuve en una charla Phil fue justamente con Arely, lo recuerdo, hace mucho tiempo. Y siempre les digo, yo los invito siempre a perfeccionarse cada vez más. Ya, aquella persona que cree que todo lo sabe, lamentablemente cae digamos, en el pasado. Y creo que eso es muy importante como para que ustedes también puedan hacerlo. Fíjense que yo, la segunda publicación que les puse ahí, ese es el artículo, el último artículo, para el que lo quiera leer. No sé si se puede, ahí ustedes me dicen por favor los que han tratado de ingresar, si se puede ver entero, ¿ya? Pero ese fue el último paper que nosotros sacamos este año, que fue justamente respecto al proyecto Polaris. Fíjense que sí se puede lograr cosas muy importantes en las personas. Así que, y eso parte de la base que primero hay que prepararse. Ya siempre, primero nos preparamos y en base a eso, después aplicamos el conocimiento. Ya, yo creo que hay algo que le sobra al farmacéutico, yo siempre lo digo en mis clases, que hay que tener mucho cuidado, que tiene que ver con la autoconfianza. Sí. Ya, muchas veces nos sentimos con esa autoconfianza. Y siempre saco a un tenista para una frase muy bonita, que es un tipo que es bastante motivador, que es Arthur Ashe. Yo creo que ninguno de ustedes debe acordarse a Arthur Ashe, que fue el primer tenista afroamericano en ganar un Grand Slam. Y Arthur Ashe posteriormente se dedicó, de hecho, su vida a motivar a gente, ¿no? Y hacer como coaching. Y él tiene una frase muy importante que hablaba que la autoconfianza es la base del éxito. Sin embargo, para lograr esa autoconfianza hay que prepararse. Y eso le pasa mucho al tenista. El tenista puede creer que es el top one, número uno del mundo, pero si el tipo no se prepara, no entrena, no va a llegar nunca a ese punto. Acá es exactamente lo mismo. Cuando uno quiere lograr cambios, ¿ya?, en políticas públicas, hay que demostrarlo. No basta con el simple hecho de creer que lo podemos hacer. Ahí está. Para eso me preparo, demuestro, y en base a eso posteriormente se logran esos cambios. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Y por eso siempre saco a Arthur Ashe, búsquenlo ahí. Se lo voy a escribir ahí porque es difícil pronunciarlo, pero es Arthur Para Ashe. ver su bibliografía. Fíjate que uno de los comentarios, y lo digo aquí, está el doctor Ismael Aguilar Salas. Él es geriatra, está en México por parte de NIMSS, y él también trabaja en un hospital
geriatría y ahí puso, ¿no? Que ellos tratan de que roten los farmacéuticos y el doctor siempre ha sido un impulsor del farmacéutico desde que yo lo conozco. Y haciendo también anuncio, va a estar aquí en las jornadas, así es que para que se dejen venir. Karina, ¿hay algunas preguntas en Face? Buenas tardes. No tenemos preguntas, pero hay algunos comentarios. Adelante. Bueno, saludos principalmente, le mandan saludos desde Ecuador. Y bueno, preguntaban en qué universidad o institución ofrecen la especialidad del farmacéutico en geriatría. Y bueno, felicitan al doctor Cristian por su maravilloso trabajo y los comentarios que ya ha hecho el doctor Ismael aquí en la sala. Yo quisiera agregar algo a esto Sí, que adelante. comenta el doctor Ismael, que me parece algo muy importante y que es una realidad en varios hospitales, no solo en el mío. Esta parte que él habla de geriatrizar a los demás especialistas y es algo que es súper importante, ¿no? El tema de capacitar a otros especialistas como sobre Se todo nos las perdió un especialidades poquito, de Arely. urología. En ¿Me escuchan? lo que, ¿Me en escuchan? lo que Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Gracias. Sí, Comentaba, te escucho. gracias. Comentaba justo que nosotros observamos que hicimos una intervención en conjunto con la clínica de geriatría para dar una capacitación. Primero, medir el grado de conocimiento de ciertas áreas, ¿no? Sobre todo de la parte de medicamentos, qué medicamentos podrían ser no adecuados en esta población de adultos mayores. Y hicimos una evaluación de conocimientos de justamente estas áreas como ortopedia, que son de los que también reciben muchos geriátricos, urología, medicina interna, ¿no? En algunos casos por ahí también me parece que entró urgencias. Entonces se evaluó qué tantos conocimientos tenían estos otros especialistas en la atención de los adultos mayores, el ajuste de los medicamentos de los que hablaba el doctor Plaza, ¿no? Por función renal deteriorada. Entonces, esta parte creo que sí es algo que nosotros podemos hacer ahorita en México para pues tratar de ir contrarrestando y como él lo mencionaba, la preparación no solamente de los farmacéuticos y de los geriatras, ¿no? Sino también de los demás profesionales que atienden a esta población. Es muy importante incluirlos en en estos temas de los ajustes, que ellos comprendan las particularidades que tiene esta población, ¿no? Para el uso de los medicamentos, ¿no? Y que no justamente pueden utilizarlos como en toda la población, ¿no? Entonces, la de prescripción también es muy importante. Entonces hicimos esta campaña y fue bastante buena, se hizo una medición pre y post y se observó no solamente de la parte médica, sino también de enfermería. Hemos observado que también enfermería requiere esta capacitación en cuanto al uso de medicamentos porque ellos pueden ser una barrera más de seguridad en identificar una dosis elevada, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces hemos trabajado en esa parte, creo que poco a poco se han hecho algunos esfuerzos, como comenta el doctor Plaza, ojalá se puedan ir más adelante ampliando a otros hospitales y sobre todo pues ir publicando todos estos resultados e intervenciones que se van haciendo y finalmente pues seguirnos formando como farmacéuticos. Eso es lo que quería agregar, Silvia, gracias. No, muchas gracias por tu comentario. De hecho, hablaste de algo que como que se nos fue un poquito en el internet, de lo de la prescripción que le comentaba a Cristian, ¿no? ¿En qué momento ya es considerar una desprescripción o cómo lo evalúan con el equipo de salud? Fíjate que esa es una gran pregunta y yo creo que es el gran déficit que tiene la medicina. De hecho, a mí lo que más me piden muchos médicos, sobre todo de atención primaria, médicos familiares, es que le haga cursos con respecto a la desprescripción. Claro, porque prescribir es fácil, pero desprescribir no es tan fácil. Y sobre todo tomando el contexto del adulto mayor, donde hay fenómenos como el desarrollo de tolerancia, no a ciertos medicamentos, dependencia, alguno de ellos. Estoy pensando sobre todo en fármacos de acción central, que sabemos que son los, digamos, top one fármacos que están justamente utilizados en personas mayores. Fíjate que con respecto a la prescripción, yo creo que hay que generar directrices, ¿ya? Porque de todas formas está el clásico cliché, porque yo siempre le pregunto a mis estudiantes, y Arely lo debe saber, porque alguna vez lo pregunté en alguna vez del curso, le dije, a ver, ¿cómo se prescribe un fármaco? Y está la clásica frase cliché, de a poco, que en realidad no te dice absolutamente nada, ¿ya? Porque realmente que me digas de a poco no me aporta, ¿ya? Y es verdad, porque eso es lo que nosotros vamos a encontrar casi siempre en la literatura.
Pero lo que hay que tomar en consideración es que va a depender del fármaco. No todos los fármacos se pueden desprescribir rápidamente. Hay algunos que tenemos que hacerlo paulatinamente, sobre todo aquellos que tienen una acción central. Estoy pensando en benzodiazepina, estoy pensando, por ejemplo, en antidepresivos, ya, donde hay directrices para ello. Por ejemplo, con benzodiazepina, lo que uno tiene que tomar en consideración es, bueno, ¿qué benzodiazepina estoy utilizando? ¿Es de vía media corta, intermedio larga? Casi siempre el traslape se tiene que hacer a diazepam, y es el diazepam el que posteriormente yo voy, en este caso, a desprescribir. Los beta-bloqueadores pasa exactamente lo mismo, depende del tipo de beta-bloqueador que yo esté utilizando, cuán cardioselectivo, cuán liposoluble sea ese fármaco particular. Con corticoides pasa lo mismo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad es elaborando para el Ministerio de Salud ciertos manuales que apoyen a los médicos a la desprescripción. Pero fíjate que cuando uno va a la literatura, tampoco es algo que sea tan fácil de buscar. Y lo que va a encontrar es lo que yo te acabo de decir, dicen de a poco. Pero insisto, yo no le puedo decir a un médico de a poco, sino tengo que apoyarlo en una toma de decisiones. Y verificar y decirle también a la persona, oye, ¿qué va a ocurrir cuando yo desprescriba? Ten mucho cuidado porque tenemos que tomar en consideración todos estos síntomas que pueden ser causa justamente de esta desprescripción del fármaco. Pero hay trabajos, se están haciendo bastantes cosas interesantes respecto al tema, pero yo creo que hay que generar más evidencia, ¿ya? Yo creo que ahí está un poco en el déficit, porque nos cuesta de verdad encontrar literatura buena que nos oriente un poco a, bueno, cómo lo hacemos. Nosotros hemos avanzado, yo te estoy mencionando lo que hemos hecho en aproximadamente 6 a 7 fármacos. Porque más allá de eso, no hay. ¿Ah? Entonces, hay que tener precaución. Y acá yo creo que es muy, muy importante este trabajo interdisciplinario. Porque aquí un miembro del equipo ya tiene que comenzar a hacer un seguimiento a este paciente. ¿Para qué? Para verificar que no experimente una complicación mayor. Y eso pasa muchas veces. Ya pasa muchas veces que lo que tú mencionabas hace un rato, lo voy a ver en 6 meses más. No, no me sirve. Yo cuando estoy desprescribiendo a una persona, tengo que verlo ojalá una vez a la semana o al menos cada 14 días para realmente hacer esa evolución del paciente y determinar la problemática que le está ocurriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el efecto que se puede generar, sobre todo dentro del contexto de una persona mayor, es muy, muy grande. De hecho, hace un rato Arely mencionó los síndromes geriátricos, y claro, uno de los más importantes es la fragilidad. Y la fragilidad va a hacer que una persona se descompense rápidamente. El concepto de fragilidad tiene que ver con un concepto también que se conoce como homeostenosis, que es la pérdida de la respuesta homeostática del cuerpo. Por lo tanto, ante cualquier cambio, ante cualquier estímulo, que puede ser, por ejemplo, la desprescripción de un fármaco que se va a generar en esta persona, bueno, la fragilidad lo va a hacer que se descompense rápidamente y ese paciente, te lo aseguro, sí o sí puede ser hospitalizado. Por eso ahí está la importancia del hecho de analizar bien a la persona. Y no todos los pacientes son candidatos a desprescripción. Yo siempre lo digo, la gran digamos, idea que tenemos siempre, que tengo una persona que tiene benzodiazepina y hay que desprescribir esa benzodiazepina porque la benzodiazepina le hace mal a la persona. Y claramente le hace mal porque me produce otro síndrome geriátrico, inestabilidad a la marcha, trastorno del equilibrio, caída, fractura y todo lo que sabemos que está asociado al mismo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esa persona ya lleva 6 a 12 meses de tratamiento con benzodiazepina, lamentablemente el retiro del fármaco tiene que ser tan lento que yo me voy a demorar aproximadamente entre 2 a 4 años en retirarlo. No es rápido porque la descompensación que le puedo llegar a generar a esta persona es tan grande que incluso le puedo causar la muerte a la persona. Entonces, por eso te digo, hay que tomar en consideración cada uno de esos conceptos que uno conoce desde el punto de vista de la geriatría para llevarlo ahora al punto de una persona. ¿Cómo le va a afectar a esta persona? Ojo, yo siempre lo menciono acá, como que en la geriatría es como una mesa con 4 patas. Que la patita número 1 son sus enfermedades. La patita número 2 tiene que ver con su síndrome geriátrico. La patita número 3, de hecho, el doctor por ahí lo mencionó, tiene que ver con su parte también cognitiva. ¿Ya? Y la parte número 4 con su parte social. Porque, claro, muchos decimos, ya, démosle fármaco a la persona, pero ¿qué pasa si esta persona vive sola? No tiene una red de apoyo. Está sola tomando sus medicamentos. Se olvida de tomar sus medicamentos y se los toma 2 veces. Entonces, ahí es justamente cuando yo olvido una de esas 4 patitas, es que se cometen los errores desde el punto de vista de la persona geriátrica. Y es ahí que esa persona se me descompensa, va a ir a un hospital y se generan todas las complicaciones asociadas. De hecho, lo que acabas de mencionar y lo que dijo Arely de lo de la prescripción no es como así poco a poquito o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo también me quedé, porque obviamente yo tengo un adulto mayor en casa y sí es mucho problema.
Y sí estuve viendo, buscando precisamente, y también para hacerte esa pregunta o hacérselos a ustedes que son los expertos, ¿no? ¿Qué tantos artículos había de prescripción o cómo la ibas a hacer? Y nomás lo que encontré es uno de Scott y colaboradores, que de hecho utiliza el acrónimo de retirar. De retirar, empieza a revisar el escrutinio, todo lo que acabas de mencionar. Entonces no es como que, así como, como estábamos satanizando la polifarmacia, lo veíamos muy fácil el desprescribir y no es tan fácil. Y ustedes lo acaban de mencionar. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Puedo agregar Podemos algo? seguirnos. Sí, adelante, Arely, por eso ya te doy Justamente adelante. una de las cosas importantes que observamos nosotros es el uso de fármacos que utilizamos de manera muy frecuente y que tienen una importante carga anticolinérgica, ¿no? Entonces, creo que el desconocimiento en general, no solo de los especialistas, de los tratantes, sino de todos los farmacéuticos, es justamente que no evaluamos esta parte del riesgo anticolinérgico de muchos fármacos que se utilizan frecuentemente, ¿no? La butiliosina, por ejemplo, que a todos los pacientes de cirugía general se les pone butiliosina, sin importar si son adultos mayores, ¿no? Si son adultos jóvenes. Entonces, este riesgo de estos fármacos que tengan una alta o baja carga anticolinérgica los pone en alto riesgo con medicamentos que utilizamos para cualquier cosa, ¿no? Incluso algunos antihistamínicos que a veces se quieren utilizar en esta población y que pueden llegar a provocar pues importantes deterioros durante la hospitalización y fuera, ¿no? Que justamente deberían de ser ya recomendaciones que el médico les brinda al alta a estos pacientes, no solamente el geriatra, sino todos los que participamos en esta atención, porque pueden llegar a disminuir justamente la función, la funcionalidad, perdón, el deterioro cognitivo, ¿no? Incluso se ha demostrado que incrementan la mortalidad, ¿no? En pacientes hospitalizados. Entonces, creo que esta parte del desconocimiento que venimos hablando, pues es algo que en lo que tenemos que trabajar todos los profesionales de la salud que estamos enfocados en esta población y pues que va a ser algo que vamos a necesitar a futuro tener así, muy manejado. Muchas gracias, eso era lo único que quería agregar. No, hay mucho trabajo. Nos podemos seguir aquí, yo creo, 2, 3, 4 horas o más, ¿no? Pero ya para eso mejor vayan al diplomado, pregúntenle o pónganse en contacto con Arely para que también cualquier duda. Antes de dar seguimiento y retirar, ¿algún comentario, Cari, o seguimos? Hay un comentario en Facebook, Adelante. nos dice, buenas noches, saludos desde Perú. Muy interesante lo que habla el doctor, cómo se trabaja la prescripción mediante la telefarmacia en Chile y la tecnología teniendo en cuenta los pacientes geriátricos. Pues manda felicitaciones también al doctor. Y nos comenta Wendy, el estudio de la farmacogenética aporta conocimiento importante para elegir una farmacoterapia efectiva y segura también. Esto por el momento. Muy bien. Pues ya para finalizar y darle espacio a nuestros ponentes a que descansen. Arely, ¿algo más que comentar? Conclusión. Pues bueno, ya lo hemos comentado a lo largo de toda la charla, ¿no? La formación es lo que nos va a nosotros permitir poder intervenir y hacer intervenciones de impacto, que también el medir estas intervenciones a futuro y que podamos nosotros demostrar, ¿no? En nuestro sistema de salud que tanto lo necesita y que ahorita con estos cambios que están ocurriendo tan importantes, pues es más imperante que el farmacéutico se forme, se capacite y pueda demostrar cómo puede participar y coadyuvar en una mejor atención del paciente. Gracias. Cristian, ¿algo para cerrar? Sí, cortito, en verdad. Aunque yo cuando hablo nunca es cortito, así que No es cierto, tú síguele. ya me conoce, así que... ¿Para qué me No, invitan? Así como decimos acá. claro, exactamente. Lo que pasa es que esto es un tema que a mí me apasiona Sí. y los que me conocen, Arely y tú, saben que es un tema que a mí me causa muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, tú lo dijiste hace un rato, todos tenemos un adulto mayor en nuestras vidas. O han sido nuestros padres en este momento, han sido nuestros abuelos en su momento, y nosotros también vamos a ser personas mayores. Por lo tanto, tenemos que lograr en algún punto que nuestra sociedad, porque esto no solamente tiene que ver con salud,
sino también tiene que ver con sociedad. No olvidemos esto, porque está por una parte la geriatría, pero también está la gerontología, que estudia justamente todos los comportamientos que tenemos como sociedad respecto a la parte geriátrica. Y muchas veces nos encontramos con problemas, ¿no? Que, por ejemplo, solamente en el último tiempo yo creo que se han ido desarrollando algunas políticas públicas respecto a adaptar espacios para personas mayores. O sea, cómo se sube una persona mayor a un autobús, por ejemplo, ¿no? Si las calles están adaptadas para personas mayores, si las casas están adaptadas para otras personas mayores que sobre todo viven solas, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que yo lo invito a tomar conciencia de que esto no es una problemática que está ajena a nosotros, porque nos va a afectar en algún momento. Ya nos está afectando con nuestros padres, insisto, con nuestros abuelos, o cuando nosotros realmente seamos nosotras personas mayores. Entonces siempre les doy ese desafío, que no sea demasiado tarde, cuando ya nosotros seamos personas mayores, que nos encontremos ante esta problemática y que busquemos que otros solucionen el problema. Yo creo que uno tiene que tomar acá, digamos, las cartas en el asunto, proponer cosas, proponer al sistema, hacer crecer al profesional farmacéutico. Creo que esa es una labor que tenemos que hacer. No hay que esperar que otros lo hagan, porque muchas veces nos vamos a quedar sentados esperando eternamente y nos van a salir caras, nos van a salir úlceras por presión esperando. ¿Ya? Entonces, yo creo que no es el momento, creo que hay que buscar, hay que cooperar, un poco romper el ego. Siempre lo menciono porque muchas veces el ego nos mata como profesionales, y lograr acuerdos que la único que van a querer generar es que nuestras personas mayores tengan una mejor calidad de vida. Ya, si al final de cuentas, ese es el objetivo de esto. No es sacar medicamentos, no es colocar medicamentos, sino que en realidad las personas mayores tengan una calidad de vida acorde a ese momento en la vida que están. Y ojalá que cuando nosotros lleguemos a ese punto, realmente tengamos una buena calidad de vida y que promovamos el envejecimiento saludable, que no lleguemos en mal estado a ese punto y que, ojo, no hay que solamente pensar a las personas mayores, sino que las personas de 40 o 50 años, que ojalá tengan el tratamiento, ojalá lo más óptimo para que cuando sean personas mayores no tengan estas complicaciones y claramente no saturemos el sistema sanitario. ¿Ya? Es un gran desafío que lo invito a todos que reflexionen, porque insisto, si todo sale bien en la vida, todos vamos a llegar a ser personas mayores en un momento. Entonces, ojalá que no tengamos que depender de otros en esa toma de decisiones y que seamos agentes activos en el cambio que se requiere para lograr una mejor calidad de vida en estas personas mayores. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, Karina? Ya para allá vamos a despedirnos, pero No, tengo ya, un anuncio. está. Ok. Bueno, Arely, Cristian, les agradezco muchísimo. Es una charla buenísima, todo lo que nos aportaron y sobre todo que hay que ser empáticos, ¿no? Con nuestros pacientes, que finalmente también nosotros vamos a llegar a ser pacientes y sobre todo los adultos, ¿no? O algunos ya lo somos. Pero bueno, quiero darles un anuncio, invitarlos nuevamente a que vengan a las jornadas de farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos el 3 y 4 de agosto aquí en la ciudad de Tijuana. No se van a repetir, aquí el clima está muy rico, no está como en otras partes de la República. Tenemos solecito, pero está muy agradable, no es solecito que quema. Y el gran hotel donde va a ser el evento tiene habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples para que hagan con sus roomies, armen sus cuartos. Tenemos también los códigos por Aeroméxico y Volaris que nos han ayudado. Y también no todo va a ser nada más estar en conferencias, que obviamente las vamos a aprovechar al 1000 o más. Y tenemos también un paseo al famoso estadio de los Xolos, donde es una infraestructura impresionante, donde están trabajando en el deporte. Entonces, también están cordialmente invitados. Y a nombre de la OFIL, vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a la maestra Arely. Gracias, Arely. Al doctor Cristian. Gracias, Cristian. Y a todos los que nos estuvieron acompañando de su atención. Esto en Face, queda grabado en el canal de YouTube de la OFIL y me despido y los espero en la próxima entrevista de Horizonte Farmacéutico el próximo mes. Hasta pronto, farmacéuticos forever, como digo yo, y de corazón. Bye. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pero... Hasta luego. Cuídense. Gracias.